La cultura y el arte son la expresión de un pueblo, el espacio que le permite, por un lado, hacer catarsis y sublimar sus frustraciones, sus duelos, sus cargas cotidianas y, por otro, canalizar sus sueños y esperanzas. Las obras de arte que un pueblo produce no hacen sino engrandecerlo, poner en alto su imagen, no solo en el momento presente, sino a lo largo de los siglos. Los pueblos que a su paso dejan música, literatura, pintura, obras arquitectónicas, son inmortales. Censurar o intentar limitar la libertad artística, como hacen los regímenes totalitarios, representa el más humillante avasallamiento que un gobierno puede imponer a sus ciudadanos. Por eso, como lo apunta Adriana Malvido, la UNESCO recomienda a cada país que dedique al menos 1% de su Producto Interno Bruto al desarrollo de este sector. En un país diezmado por la violencia y la pobreza, es de aplaudir el esfuerzo por fomentar las actividades artísticas en las comunidades más marginadas y vulnerables. Pero ¿eso significa que el Estado debe retirar su apoyo a los grupos en los que ya ha florecido el talento? El arte, todos lo saben, suele ser oneroso. La cultura subsidiada en nuestro país ha ayudado siempre a contrarrestar las enormes carencias que tenemos en materia de educación. Nos corresponde a todos, espectadores, lectores, creadores, productores, contribuyentes, en fin, a todos los ciudadanos, defender el derecho universal a la cultura. Bienvenidos a la temporada 2020 de la revista de la Universidad de TV UNAM. Ya estamos cumpliendo 3 años de estar aquí con ustedes y vamos a tratar de ser como los vinos añejos, cada vez mejores con el tiempo. Les pediría por ello también que nos sigan en las redes sociales, porque a veces uno se siente un poco solo de este lado de la pantalla y en realidad todo esto es para ustedes y con sus sugerencias podemos mejorar y llegar al propósito de tener el programa que más les gusta. Seguimos con cultura. Hoy, qué manera mejor de empezar que tener a un colega, un casi primo de Canal 22, que es el periodista cultural Wetmantzin Rodríguez. Muy bienvenido. Un gusto, Yael. En verdad aprecio mucho poder conversar contigo aquí en TV UNAM, en un canal que también ha sido tan importante en la formación de a todos a los que nos gusta la cultura. Sí, espero que te sientas un poco en familia, en casa. Has pasado por muchos canales culturales. El auditorio ve un cuadrado, ¿no? Llamado televisor, ¿no? En su televisión, y ahí ven, ¿no? Pueden pasar de canal comercial a canal cultural, ¿no? No se tienen que mover de su sillón. Quienes están de este lado de la pantalla, vemos cámaras, vemos equipos de trabajo, vemos ambientes, vemos presupuestos, instalaciones, edificios. ¿Qué tanto cambia eso en tu experiencia, ¿no? De televisora en televisora, y qué tanto eso influye en la calidad de los programas de cultura o lo que se puede hacer? Mira, creo que esto que cuentas es importante, pero hay una cosa que me parece que es todavía más importante, o que al menos para mí ha sido fundamental en el trabajo que llevo haciendo en televisión cultural desde 1985. Comencé como niño y en 1995 a finales de 95 empecé en Canal 22. ¿Cuál es el que creo que ha sido mi trabajo fundamental? No solamente ver lo que está del otro lado y saber quiénes son mis compañeros de trabajo, conversar con ellos, cuáles son sus preocupaciones, porque creo que primero como periodista y después en términos de cultura nos debemos de preocupar por las personas. O sea, yo sí creo, nada del humano me es ajeno, ¿no? Número dos, en ese sentido, la cultura o la televisión, esto que estamos haciendo aquí, es lo último. Sí, es muy difícil, sí necesitas mucha preparación, pero es la parte última. Detrás de esto hay una cadena de trabajo, de especialización, de investigación, que no hay forma de contabilizarlo, que no hay forma de mostrarlo tampoco. La única forma en que podemos o que alguien puede sospecharlo es cómo usamos nuestras palabras, cómo nos desenvolvemos, cuáles son los temas que tratamos, cuáles son nuestras referencias, es decir, la calidad con la que hacemos nuestro trabajo. Y para lograr esa calidad es ir a los espacios artísticos y culturales. Puede ser la Sala Nezahualcóyotl, puede ser Bellas Artes, también es el Carnaval de Iztapalapa, también es la quema de Judas detrás del Mercado de Sonora con la familia Linares, también es ir a los pueblos, es decir, la actividad cultural, creo, para poder desempeñar un papel como periodista, tiene que estar involucrado
con las actividades que hacen o que hacemos las personas. Y esas actividades no es únicamente qué bonito se teje o qué bonito se toca o qué grande es Beethoven. Es cuál es nuestra economía, cuál es nuestro país, cuáles son nuestros gobiernos, cuáles son nuestras políticas, cuáles son las diferencias entre un estado y otro. Es, creo, la conciencia del tiempo en el que estamos parados y lo que ha ocurrido antes de que llegamos a este punto. O sea, para ti, si te estoy entendiendo, si es tomar también conciencia de en qué país vivimos y cuál es nuestra economía, no hay ningún tema que quede fuera de la cultura. Porque últimamente en cultura tenemos programas, me incluyo dentro de lo que voy a decir. La revista de la universidad, por supuesto, sigue esta línea de también abordar cuestiones climáticas. Por ejemplo, el cambio climático ahorita está en todos los programas de cultura. Claro. Está, no sé, yo una vez vi un programa tuyo, el primero que sale en YouTube, estás en la central de abastos detrás de un bonche de aguacates. ¿Que todo entra en cultura? Entonces, ¿qué es cultura? Mira, no todo entra en cultura, pero el conocimiento entra en cultura. Nosotros somos herederos de una cantidad de cosas que hay detrás de nosotros. Pues, pongamos nuestro caso en México, pongamos la universidad, vamos a hacernos más acotados. Estamos en TV UNAM, yo estuve aquí enfrente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Antes de llegar a la Facultad de Ciencias Políticas venía con mi padre a la sala Nezahualcóyotl, y antes de llegar a la sala Nezahualcóyotl, de niño mi tío me traía a ver los murales de la Biblioteca Central. Así es como supe que existió Rivera y Siqueiros, con la UNAM, con Bellas Artes. Soy heredero de eso. Necesito saber quién es Siqueiros, necesito quién fundó esta universidad, necesito saber quiénes han sido egresados de la Facultad de Ciencias Políticas, necesito saber por qué nació TV UNAM. Crecí viendo TV UNAM, veía a Lisa Owen en tiempo de Filmoteca cuando estaba jovencillo, y ahí vi una cantidad de películas que significaron también una construcción, decir, está bien, es cierto que sé cosas de México, pero pasan cosas más allá de México. Y saber entonces que estamos insertados en un momento, en un hecho social. Creo en esta idea de Alfonso Reyes, la mejor forma de ser mexicano es teniendo las raíces en México y con las ramas llegar a otras partes del mundo. Y cuando llegas a otras partes del mundo es como el pez en la pecera. Tú puedes estar muy tranquilamente en tu casa, en tu idea de cultura, en tu idea de satisfacción, en tu idea de universidad. Ay, qué bonita es la UNAM, ¿no? Qué bonito es México, qué bonita es mi colonia. Pero si sales de la pecera te vas a encontrar con océanos, con miedos, con diversidad, con peligros, con inmensidad y especialmente con otras realidades. Y creo que es ese contraste de otras realidades que nos permite preguntarnos por las preguntas clásicas: ¿por qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y entonces ahí ya podemos poner la idea de cultura. ¿Qué es cultura? En una situación esquemática, en México me ha tocado, eran las bellas artes. Así nace Canal 22. Danza, teatro, literatura, música, cine, etcétera, ¿no? Pero es más allá, es como hablamos, es nuestra lengua. Bastión de la cultura, cómo vemos el mundo a través de la lengua. Sí, siguiendo tu metáfora del árbol, no nada más podemos nutrir nuestra cultura con otras culturas, sino las raíces en México, sino también quizás la cultura es la raíz del árbol que se nutre también de todos los otros aspectos de la existencia, ¿no? Podemos hacer un bonito follaje. Exactamente. Yo creo que preguntaría eso, ahorita que dices donde nos reconocemos, donde creamos una identidad. Voy a hablar, va a parecer un poco abrupto, voy a traer al caso las telenovelas. A ver, las televisiones comerciales, ¿no? La televisión es un medio masivo. Sin embargo, no logramos en los canales culturales tener una audiencia masiva, siendo que estamos abordando todos los temas desde una perspectiva humana, ¿no? Tratando de hacer un reflejo, mientras que las televisoras comerciales tienen una parte muy, muy pequeña, ínfima, dedicada a la cultura, y sin embargo tienen telenovelas, y tienen cosas de la cultura que yo quizás diría popular, que la gente ve más. ¿Qué es? ¿No es cultura eso? ¿O estamos quizás todavía en un concepto de cultura elitista en los canales culturales y no cultura popular, cultura de masas? Mira, creo que todo tiene cabida y creo que la cultura popular hay que entenderla también en los procesos populares. Por eso creo que el conocimiento son las herramientas que nos permiten entender cuáles son las diferencias. No quiero decir que unos más ni menos. Quiero decir que tenemos el derecho todos los mexicanos
de mirarnos a los ojos, no mirarnos sobre el hombro o no mirarnos hacia abajo, ni tampoco mirarnos hacia arriba. Tenemos el derecho de mirarnos a los ojos y reconocernos en nuestros encuentros y desencuentros. Si generamos esta idea del respeto, entonces creo que tenemos la posibilidad de aceptar la diversidad de propuestas. ¿Cuál es el problema? Que no hay propuestas, que no hay diferencias. Gracias, Vicente Fox, si nos está viendo, lo dudo, pero gracias a él se perdieron los espacios culturales que por ley cualquier televisora, dado que está utilizando La Nación, está usufructuando el espacio, por ley tenía que dedicarle a la cultura. Gracias a Vicente Fox, tan dadivoso en esa luna de miel con los medios de comunicación cuando llegó a la presidencia, les quitó ese derecho, o mejor dicho, esa responsabilidad. Y desde entonces, por ejemplo, dejó de funcionar Fundación Cultural Televisa como la conocimos entonces, que tenía un museo de arte contemporáneo, que tenía una revista Saber Ver, que eso hacía la iniciativa privada. A partir del 2000, eso desapareció. ¿Y no se puede luchar para que resurja? ¿No hay nadie haciendo esta tarea? Fundación Cultural Televisa lo sigue haciendo, ¿no? No como antes. No tiene ese museo, no tiene esas revistas. Es una de las cosas que hizo Azcárraga Gallán. Ese tipo de cosas ya no le importaron. Y cuando ya no había una responsabilidad frente al gobierno, pues ¿cómo para qué? ¿No? Recordarás que en esa misma época hubo la intención de que los teatros del IMSS fueran utilizados como estacionamientos. Y fue gracias a una iniciativa cultural en donde participaron personajes como el desaparecido Víctor Hugo Rascón Banda, que eso no se logró y se dejaron en comodato ciertos teatros y funcionan como hoy los conocemos, más no cuando fueron creados con la intención de ser un recurso de salud pública, porque eso era importante también. Era la concepción de la cultura y el arte como un elemento más de salud pública vinculado al Instituto Mexicano de Seguro Social. Entonces, cuando digo esto, vuelvo al punto de la telenovela. Por supuesto que la telenovela es importante. Bueno, claro. Ahí se refleja mucho de la sociedad mexicana. Si tú y yo hablamos de eso, vamos a tener algún referente que escuchamos. A mí no me gustan. Claro. Bueno, siento tener que interrumpir porque nos vamos a ir a corte y sobre todo porque lo que dijiste, vamos a volver con este asunto de la cultura de masas, pero me gustaría retomar lo que dijiste que me parece muy importante sobre, por ejemplo, esta idea de transformar los estacionamientos de los teatros del IMSS en estacionamientos, Sí, que no siempre se trata de crear nuevos espacios de cultura o crear nuevas cosas, sino también de conservar las que ya están, ¿no? Que muchas veces dejamos en el olvido con este afán de novedad y construir nuevas cosas. Así es, no todo es tan rápido como un like. Así es. Bueno, nos vamos a corte y volvemos con estos temas que ya están en la mesa. Estamos de vuelta con Wemantzin Rodríguez, periodista cultural de nuestro primo canal 22, y estábamos en plena discusión, diálogo sobre las telenovelas, si eran cultura o no, si la gente se siente reflejada o no, si tenían propuesta, como decías tú, o no. Y la idea que estábamos desarrollando también era saber si no estábamos teniendo en los canales culturales una idea demasiado elitista de lo que es cultura, quizás no accesible a las masas, y si no es así, ¿por qué un canal cultural no se vuelve masivo? ¿Qué le falta? ¿Presupuesto? ¿Qué pasa? Mira, primero con las telenovelas. Todo acto humano forma parte de una dinámica cultural. Si lo vemos desde un punto de vista antropológico, hay varias teorías, pero hay una que me llama la atención. Desde el punto de vista antropológico, ¿qué es primero? ¿La cultura, la política o la economía? Supongamos, nosotros estamos en el Paleolítico, ¿no? Y tú eres del clan que vive cerca de los mares. Y yo soy de un clan. A veces estoy en el Paleolítico, en algunas Sí. colonias y en algunos momentos de mi vida lo veo perfecto. Bueno, a veces las discusiones institucionales son algo paleolíticas, pero más allá de ello, Estoy en el mar. tú eres del clan de los pescadores y yo soy del clan de los que cazan, ¿no? Y un día somos nómadas y un día nos encontramos y te vistes diferente. Comes diferente, te arreglas diferente, hueles diferente, olemos diferente. Uno, o nos hacemos la guerra, o nos hacemos la guerra y después nos mezclamos. Claro. Estamos hablando de antropología.
¿Qué es lo que ocurre con O la nos mezcla? replegamos, ¿no? O huimos. ¿Quiénes son esos? No quiero saber. Sí, pero indudablemente sabemos que hay algo más. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando sabemos que hay algo más, nuestras ideas se mueven. Y entonces podemos seguir cómodamente replegados, alejados, como ha pasado con algunas etnias y con algunas tribus, o mezclarse, como nos dicen que ocurrió entre los diferentes homínidos que poblaron el planeta. Y eso intercambió, aprendimos a comer carne, aprendimos a comer pescado, aprendimos a diferenciar entre hongos venenosos y no, aprendimos a comer bayas, etcétera. Todo eso es un conocimiento, pero también forma parte de una actividad económica. No una economía, como nos han dicho, nos hacen creer que es el dinero que suena en nuestras bolsas o el crédito que hay en nuestras tarjetas, sino la economía que nos hace vivir y ocupar los espacios en donde nos encontramos. Economía tiene una raíz común con ecología y tiene que ver con casa, en Así griego, es. oikos. Así ¿no? es. La ciencia de arreglar tu casa. Y en esa economía está cómo hablamos, qué comemos y cómo nos vestimos. Entonces la economía y la actividad cultural van de la mano, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? En nuestros grandes estadistas, algunos pocos y la mayoría políticos, esas ideas son demasiado complejas de entender. Para ellos es un intercambio comercial. Es mejor traer un vino chileno libre de impuestos para poder llevar mercancías mexicanas al sur y que los vinos mexicanos sean más costosos que un vino chileno. Entonces, en esta idea a veces suele ocurrir, estamos hablando de economía de hoy, ¿no? Con el Tratado del Pacífico. Pero ¿de qué manera ese tipo de cosas también se reflejan en nuestra dinámica cultural? Bueno, las telenovelas son importantes, ¿no? Es a través de la cultura pop que Inglaterra, a través de la nueva ola británica, se recupera de la guerra. Que Japón, con el anime, que no fue un diseño, se recupera después de la Segunda Guerra Mundial. Que Corea, recientemente, en los años 90, a partir del K-pop, se recupera de una serie de malas decisiones económicas. Claro. Que repuntaron por ahí de los 80, pero que después de los 50 era un país destruido. Claro. Antes de ser famosos en el mundo por el narcotráfico, éramos famosos por nuestras telenovelas. Así es. La gente conocía algo de México. Tú viajabas por el mundo en Europa del Este y te hablaban en español por las telenovelas. Y antes de eso, por el cine mexicano. Y antes de eso, por Diego Rivera. Sí. Y hemos ido descendiendo hasta el hoyo del narcotráfico. Exacto. Como nuestra bandera cultural, porque también tenemos que aceptar que es parte de nuestra cultura. Así es. ¿Pero qué ocurre con las telenovelas? Bueno, pues las telenovelas tuvieron un repunte y fueron muy importantes para un sector de la sociedad, para un momento. Las cosas nunca son iguales. Pero la pregunta es, ¿por qué no podría ser la cultura masiva? ¿Estamos destinados a que no sea masivo? Yo no sé si la cultura puede ser masiva. Te lo diré de alguna manera. No todos son buenos plomeros. No todos son buenos mecánicos. No todos son buenos matemáticos. Sí. No todos son buenos en diseños de estructuras. No todos son buenos para hablar. No todos son buenos para escribir. Tampoco todos son buenos para tomar fotografías, aunque todo el mundo se crea fotógrafo con iPhone. Claro. Pero todos somos buenos para apreciar la belleza, para apreciar la emoción. Y creo que aquí viene una cosa importante que nos incluye a todos nosotros más allá del periodismo. Pero todos queremos que nos cuenten historias. Sí. Ahora que nos dicen la crisis del periodismo, que la crisis del periodismo cultural, por favor, no es crisis del periodismo, es crisis de la economía de los medios de comunicación. Es una crisis que ha provocado que hoy haya más fake news y que la gente lea más fake news que noticias reales, porque no les pagan a las personas que están haciendo o que tienen el conocimiento. Por eso es que hay tantas fake news. Claro. Los medios de comunicación no son sus diseños, no son sus propuestas, son los contenidos que generan las personas que están dentro, justo a las que no se les paga. Justo en donde hay hoy una crisis, no solamente en el exterior, sino también generada a nivel de gobierno en nuestro país, en medios de comunicación. Hoy la gente lee más fake news a través de redes sociales, sí, claro. Porque es una forma de establecer nuevos mecanismos de poder, sí. Y que no ayudan para nada en la democracia. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos generar contenidos? Tenemos la suerte que está Canal 22, que está TV UNAM, pero nuestros presupuestos están así. ¿Por qué? Pues porque no somos parte de un discurso en un país que tiene urgencias, es cierto, pero no formamos parte de un discurso político. Y vuelvo al caso de Corea. ¿Cómo? Yo diría que la cultura no es política también. O sea, ¿no se compromete el reportero y periodista de cultura? No formamos parte de un discurso político oficial. Del discurso político oficial. Oficial, eso es a lo que iba. Y por eso retomaba el caso de Corea. Vuelvo a Corea. Después de los 50 se dividen. Imagínate un país dividido.
Un país en donde Estados Unidos y la Unión Soviética experimentaron su fuerza de puños y lo dividieron hasta hoy. Sí. Quedaron destrozados. ¿Por qué hoy Corea es uno de los países que tiene mayor actividad? ¿Por qué Corea es uno de los países en donde más horas trabajan las personas, coincidentemente igual que México? Pero en horas de trabajo remunerado, Corea está hasta arriba en los países de la OCDE y México está hasta abajo. No, y la exigencia, o sea, no llega a checar tarjeta y irse a desayunar. ¿Y cuánto es la inversión O sea, la de exigencia cultura? es muy Ujú, es dura, pero también la respuesta es dura y es una respuesta común. Aquí cada quien jala para... Eso también es cultura. Aquí cada quien jala para donde quiere ir, no le importa el resto de la comunidad, como ocurre en los países asiáticos. Eso también es idiosincrasia. Pero volvamos a otro punto. ¿Cuánto es lo que se invierte en cultura en México hoy, en este año 2020? No sé, menos del 1%. Menos escuché. del 1%. Había una propuesta. Se recomienda, ¿no?, que sea 1% Bueno, en ese los es el países de la UNESCO, desarrollados. pero nosotros tenemos 0 punto algo. O sea, ni siquiera tenemos un... ¿Y que la cultura da miedo? ¿Es solo no interés o sí crees que puede dar miedo? O sea, ¿puede amenazar una cultura fuerte, un sector cultural fuerte? amenazar O incluso un a la... programa, o sea, tú desde tu postura como periodista cultural, ¿crees que puedes representar un discurso incómodo para el poder en Mira, algún momento? yo creo que no por lo siguiente, porque la cultura necesita reflexión y necesita pensamiento. La cultura nos obliga y nos confronta. Y lo que tenemos que hacer es generar ideas. Creo que para ello se requieren una preparación, un compromiso personal y un estudio constante. No se acaba. Sale un libro y otro, y otro, y otro, y te cambia una idea, te cambia la otra. Es un compromiso para estar constantemente en tu presente. Creo Cuando que esa eres es la parte presente. cultural. O sea, lo hablas como periodista cultural, estás todo el tiempo en el presente, viendo en qué va. O sea, la cultura, Y como un ciudadano también es también noticia. debe de estar al día. pues sí, pero no sé si tiene que estar al día forzosamente en cultura. O sea, lo que quiero decir es, la cultura es noticia. O sea, un ciudadano que está al día en, la mayoría de los conciudadanos, pues estamos al día en las noticias políticas, ¿no? Si estamos todos al tanto que hay un problema, que entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Las últimas declaraciones de nuestro presidente, en fin, eso es lo que nosotros sentimos que es estar al día. Y si por cultura agarramos y leemos un libro de Dostoyevsky, ruso del siglo XIX, Sí, pero ¿por qué la cultura? ¿Por qué no puede ser noticia también lo que está ocurriendo en nuestro te pregunto, entorno? ¿es noticia, entonces la cultura Por también? supuesto que sí. O sea, ¿qué es lo que ocurre? También que hemos concedido que el nivel de importancia no somos nosotros. Ve un diario, de los pocos que hay. Ve un diario y los encabezados nunca hablan de nosotros. De los de cultura. No, de nadie, de ningún mexicano. Ah, no hablan del... De ningún mexicano. Nosotros como ciudadanos no somos parte de la cultura. Siempre el encabezado tiene que ver o con el presidente en turno, Claro. o con algún funcionario, claro. O sea, con la gente alguna no es la cultura, institución, por supuesto. o con Estados Unidos. Tenemos frontera con Guatemala. Guatemala solamente aparece cuando hay algún asesinato o algún desastre. Tenemos frontera con Belice. Parece que no existe el país. Tenemos frontera con Cuba. Bueno, compartimos los mares. A menos de que no sea algo en contra de Cuba, no hay presencia de Cuba en ningún encabezado. ¿De qué manera el ciudadano común, cualquiera de nosotros, está presente en una noticia cuando somos asesinados, cuando somos raptados, cuando somos violados, cuando somos secuestrados, desaparecidos o estamos vinculados con el crimen organizado? Es la única forma en que el ciudadano está presente. ¿No te parece que hay también ahí un error muy grande en la forma en que la idea de comunicación nos ha dicho que es importante? Sí, sí lo creo. No están creando, los diarios ya no son diarios de barrio en los que crean comunidad y sabemos quiénes son las gentes y la gente es noticia, son medios nacionales muy alejados, como tú dices, de quiénes somos. Vete, nosotros estamos en el sur, qué fortuna, ¿no? Porque aquí en el sur hay una cantidad enorme de propuestas culturales. Vete a Azcapotzalco. Sí, es que iba a decir, cómo la tele, además con los nuevos proyectos en las comunidades alejadas de México, ¿cómo puede uno, sin presupuesto, ir a reportear tan lejos fácilmente, ¿no? En otras lenguas, ¿no? Pero también hay mucha exclusión en ese sentido para la noticia cultural. Y también necesitamos que haya referentes que nos lleven a esos espacios. Yo puedo ir a Iztacalco y tratar de encontrar allí, en ese lugar árido y a veces inerte, cuál es la raíz que le da el nombre a Iztacalco. ¿Qué es lo que ocurrió en ese espacio? ¿Quiénes son los cronistas?
requiere trabajo. Pero no hay una presencia, que es lo que pasa en las delegaciones, como, y eso lo hemos visto siempre, se curan en salud con un festival inventado una vez al año, toda la dinámica artística y cultural. Entonces, no hay una propuesta cultural. Gran problema del gobierno en un país en donde tenemos pintura, no de ahora, de siglos, en donde tenemos una riqueza histórica tampoco de hoy, de siglos, en donde nuestra geografía ha permitido un flujo de migraciones de Oriente, de África, de América del Sur, de América del Norte. Somos un país como pocas partes en el planeta, porque no ocurre en todos lados, que la geografía nos permite una comunicación con el mundo, pero también la geografía nos permite segmentar el país en regiones, lo que nos da diferencias verdaderamente esplendorosas. Y olvidos. Y olvidos profundos. Entonces, hay urgencias. En cultura comunitaria creo que hay unas cosas interesantes porque somos un país de urgencias y de no reconocimientos. Pero no podemos tampoco olvidar a las personas que han estado trabajando y que han generado una actividad grande, no de ahora, de mucho tiempo, porque insisto, nosotros somos resultado de muchísimas generaciones de personas que han creído en las mismas cosas que creemos nosotros. Pues te agradezco que sigas trabajando en esto, que sigamos con esta línea de personas que dices y que se fortalezca. Tenemos muchas tareas pendientes, pero por fortuna esta es de las que no se acaban nunca. Pues nos estamos viendo por ahí en la tele, te veremos. Bueno, nos encontramos entonces. Muchísimas gracias, bueno, nos despedimos y nos vemos la próxima semana con otro programa de cultura, nuestro tema del mes. Estén bien.